¿Cómo conseguir un cabello cobrizo en casa utilizando un tinte que no cuesta más de 4 euros? Bueno, os voy a poner un poquito en contexto, que sepáis un poquito lo que tenéis que tener en cuenta. Yo llevo ya unos meses, un año creo ya, teniéndome de cobrizo el cabello, ¿vale? Y yo normalmente me lo tiño pues con el de Igora y con uno de L'Oreal, que lo tendréis por aquí, os saldrá en algún momento, ¿vale? Por si queréis cotillar otros tintes y tal, porque si estáis buscando un tinte, un cobrizo y no sabéis cuál coger y esas cosas, ¿vale? Y el último que me puse es de Igora y fue el retoque, si no estoy mal. ¿Sabéis qué pasa? Normalmente yo el pelo no me lo retoco todos los meses porque no me gusta dañar tanto mi cabello, entonces intento pues ponerlo mucho. Creo que pasaron unos 4 meses o por ahí o un poquito más. Y claro, ahora que viene el verano, pues la verdad, comprarme otra vez el de Igora me encanta, pero es profesional, pues iba a ser un poco tirarlo a la basura, porque pues es lo que te digo, al ser profesional cuesta un poquito más de dinero, pues yo creo que más o menos unos 20 euros puedes gastar entre el agua oxigenada, el tinte, 20 euros te puedes gastar, ¿vale? Y claro, ahora que viene el verano te vas a meter en la piscina, te vas a meter en la playa, el sol, que madre mía, te desgasta el color al final, pues iba a ser un poco tirar el dinero a la basura. ¿Por qué no te retocas el tinte, que ya es hora, ya da un poco de vergüenza ir así por la calle, pero te lo retocas con un tinte que no te dura tanto, que se vaya tan rápido, ¿no? Y te haga el apaño hasta que pase el verano y te puedas teñir otra vez con el de Igora o con cualquier otro profesional que quiero ir probando más, para que tengamos como diferentes opciones en el canal para teñirnos de cobrizas, ¿vale? Podéis dejarme en comentarios más opciones de marcas que queréis que vaya probando de cobrizos, porque me hace ilusión probar cositas nuevas, a ver qué pasa. Esperemos que no me quede calvo un día, pero a ver qué pasa. Y bueno, pues entonces dije, pues vamos a comprar el del Mercadona, ¿por qué no? Vamos a probar. Y resulta que tenían dos, y yo pues elegí este y no sé muy bien por qué, sinceramente, ahora que estaba aquí pensando. Los dos valían lo mismo, valían 3,90, o sea, no superan ni los 4 euros, o sea, te quiero decir, barato no, lo siguiente. Y es este de aquí, es la línea de cero amoníaco, color permanente de Daily Plus, y el tono pues es, de hecho este es un tono más clarito que el de Igora. El de Igora que yo utilizaba era un 6.77 y este es un 7.44. Aquí, bueno, si no sabéis el tema de los colores y tal, en plan no sabéis como el número, qué significa cada número, qué color o qué subtono es, pasa nada, déjame en comentarios y yo te respondo y ya está, para que sepas un poquito guiarte y qué tono escoger según lo que buscas en tu cabello. No soy experta, aclaro, yo soy amateur, no, yo aprendo de lo que veo en redes. El tema de las equivalencias de colores más o menos sí que, o sea, las básicas me las sé, me entero y te puedo más o menos guiar un poquito en comentarios, que siempre os respondo. Y bueno, entonces, ¿por qué elegí este? Pues porque era el único cobrizo que había básicamente, ¿vale? Un 7, o sea que es un tono más oscuro que lo que yo suelo utilizar, o de mi color de pelo natural. Yo soy castaña normal, tirando para clarita, yo creo. Bueno, mi reflejo natural es rubio, o sea, cuando me da el sol se me ve como el pelo rubito, pero bueno, que soy castaña. Y de subtonos es 4-4, ¿vale? Que básicamente es un cobrizo, ¿vale? Es que es un poco también según la marca, pero normalmente si quieres un tinte cobrizo suele ser el 4 o 4-3 o 3-4, que el 3 es un rubio, ¿vale? Entonces sería un cobrizo rubio, digamos, o si no 7-7, que sería cobre-cobre. Igualmente siempre te lo explican aquí con letra, ¿vale? Como estáis viendo, te ponen qué tono es, cuál es el nombre del tono, ¿no? Cobrizo con el número 4 siento que son más doraditos o que quedan más naturales que los que son 7-7. Y bueno, básicamente, chicas, la aplicación, que es lo que estamos todas esperando. Como siempre, la recomendación es que os hagáis un test 48 horas antes. Yo personalmente, bajo mi responsabilidad, claro está, no me lo hice, lo apliqué directamente y dale, os contaré qué me pasó. ¿Vale? Porque también recomendación, y que tenéis que hacer, seguir por favor las instrucciones de la marca, porque bueno, la marca sabe mejor que nadie cómo utilizar su producto, ¿vale? Aquí sale todo lo que lleva, ¿vale? La emulsión reveladora, el tubo de crema de coloración permanente, es decir, el color, digamos, el tinte en sí. Luego un segundo paso, que es el tratamiento para, bueno, para que el pelo esté nutrido. Y luego también un serum y un par de guantes. Aquí tú ya te tienes que poner tus guantecicos, ¿vale? La teoría dice eso, la verdad no me acuerdo yo cómo lo dice, ya lo estaréis viendo. Hay que poner el tubito de color, el 1B, dentro del aplicador, bueno, del frasco 1A. Bueno, aquí ya cada uno que lo haga un poco como quiera, la cuestión es que lo mezcles. A mí me fue más fácil abrir los dos botes, aplicarlos en un bol de plástico y removerlo todo ahí. A la vieja usanza, la verdad, sinceramente. Y aplicarlo pues con una brocha o con las propias manos, haciendo más o menos como podía divisiones en el cabello, en la zona de las raíces, porque esa es otra cosa. Yo aplicarme el tinte, ay Dios, soy tan desastre. Yo todo lo que sea, tocarme el pelo y dividir el pelo por secciones es horroroso. Es imposible, se me da tan mal el pelo, tan exageradamente mal, pero no pasa nada. Entonces yo lo que suelo hacer es dividirme el pelo por mechones, aplicarme primero en las raíces prácticamente como si me estuviera lavando el pelo, casi, para que más o menos aplique un poco bien. Me intento siempre estar desenredando el pelo, me lo aplico normalmente pues por las zonas, me levanto el pelo en plan, no sé, como si fuera una coletilla
coleta, pues todo esto aquí se me va a ver. Vamos a ponernos bien el color por aquí. En las raíces me lo pongo, me lo parto así por la mitad, me pongo bien el color, que para cuando tenga el pelo así, que es como normalmente lo llevo, que se me vea bien, ¿no? Luego vuelvo a hacer una división aquí, ¿no? Por si, lo que sea, me da por hacer la división aquí un día, pues también aplico tal. Lo suyo es ir haciendo particiones así por todo el pelo e ir aplicando. Yo, como se me enreda todo, porque tengo el pelo súper fino y está claro, es un potingado de todo, me es imposible. Vale, yo no sé hacer eso, pero eso es lo que se tiene que hacer como puedas. Te voy a leer lo que pone aquí, ¿vale? Si tienes el cabello teñido con un tono similar, dice que te apliques la mezcla sobre el cabello seco. Repartir el producto sobre las raíces separando los cabellos raya por raya con la ayuda de la punta del aplicador o bien con la punta del pincel. Cubra todas las raíces y deja actuar por 20 minutos. En caso de tener muchos cabellos blancos, deja actuar 25 minutos. Luego la opción 2 para aplicación en cabellos naturales teñidos desde hace más de 3 meses o con un color muy diferente al que se quiera aplicar. Aplique la mezcla sobre el cabello seco. Reparta el producto sobre las raíces separando los cabellos raya a raya con la ayuda de la punta del aplicador o bien con la punta del pincel. Cubra todas las raíces. A continuación, reparta el resto del producto sobre medios y puntas, masajee ligeramente y deja actuar 30 minutos. Ah, vale, yo hice la opción 2 pero con el tiempo de la opción 1, ¿vale? Porque soy así de lista y mezclo pues técnicas, en fin. En caso de tener mucho cabello blanco, deja actuar 35 minutos. Importante, no guarde nunca los restos ya mezclados de producto, porque esto es muy importante. Este producto se puede reutilizar, es decir, tú puedes utilizar pues una mitad del tubo y la mitad del aplicador, ¿vale? Del producto A1 y, o sea, 1A y del 1B, ¿vale? Pero una vez lo has mezclado, eso no lo puedes utilizar, o sea, puedes reutilizarlos si están separados cada producto. Pero para que lo sepáis, que normalmente eso no se puede hacer con los tintes y con este sí. Entonces al final, si tienes poquito pelo, si tienes el pelo corto, esta opción te puede salir muy bien porque al final, coño, te puede dar para aplicártelo en 2 tandas, ¿vale? 2 veces. Y aquí os digo lo que me pasó, lo que fuerte. A mí me empezó a picar la cabeza. Normalmente me pica un poquito, pero muy poca cosa la cabeza cuando me aplico tinte. Pero con este me empezó a picar bastante, que yo me estaba asustando un poco. Me llegó incluso, me ardía un poco también en la cabeza y también me llegó como a doler la vista, me dolía como esta zona de aquí bastante, me sentía como mareada, la verdad lo pasé un poquito mal y estaba un poco asustada, no sabía si me iba a dar un soponcio o me iba a dar alergia, pero yo pensé, bueno, alguna vez, sobre todo me ha pasado más con los que son más accesibles, tipo como el L'Oreal, este que me teñí una vez con este, sientes un poco así como un poco raro, ¿no? Pero es verdad que con el de Mercadona fue peor que con el de L'Oreal. El de L'Oreal era bastante llevador, pero bueno, sentías un poco rara. Con el de Igora, sientes que huele un poquillo fuerte quizás, y mira que yo no huelo, pero no me siento mareada ni nada. Con el Mercadona sí me sentí bastante rara, la verdad, pero bueno, estoy viva. Pero bueno, me lo quité, me sequé el pelo, me dormí y el día siguiente estaba perfecta, porque me lo hice como por la tarde-noche. Así que en ese sentido, tal, pero que para evitar llevaros sustos estaría muy bien que primero si hicierais una prueba para descartar cosas, no vaya a ser que un día os dé un soponcio y dijerais, coño, si me hubiera hecho la prueba igual me lo hubiera evitado. Si este vídeo te está ayudando, te está resultando interesante, suscríbete, no te pierdas más contenido como este. No sabes todo lo que te estás perdiendo y todo lo que puedes aprender, así que únete, que te estamos esperando. Y tengo una sorpresita para ti. Si eres fan del maquillaje, sé que estás hablando del pelo, pero si te gusta el maquillaje y quieres aprender más sobre el tema, para sentirte mejor y verte mejor, que sepas que tienes una guía totalmente gratuita aquí abajo en la descripción para que aprendas cosas esenciales del maquillaje. Y te lo digo yo, que soy maquilladora profesional. Vale, después de estos 25 minutos, 20, 30, 35, nos aclaramos el cabello. Yo lo que hice fue aclarármelo bien con abundante agua y luego utilicé pues mi champú, porque algo que no me gustó de este producto es que te viene un tratamiento, te viene un serum, te vienen guantes, muy bien, pero el champú, where is it? No está. Entonces, bueno, me hice 2 lavadas con un champú con sulfatos fuertes, ¿vale? En mi caso utilicé el de H&S porque, bueno, como veis, estaba en mi terreno, en mi segunda residencia, y allí pues tenemos lo justo y necesario. Entonces directamente es que ni me llevé mis champús porque dije, para una noche que voy a estar no me voy a llevar nada. Si me hubiera pillado en casa hubiera utilizado un champú con sulfatos fuertes sin siliconas. Más que nada, bueno, para quien no lo sepa, sigo el método curly, un poco a mi estilo, porque si no, no me estaría teñiendo el pelo, pero me entiendes, ¿no? Un poco que intento adaptarme, ¿vale? Pues lo que hice fue aplicarme el tratamiento y lo dejé actuar unos minutos mientras me desenredaba el cabello. Después me aclaré el producto y me apliqué el serum. Luego dejé que el cabello se secara, lo ayudé también un poquito con el secador y al final pues me quedó así, amiga mía. La verdad es que fue un resultado muy gratificante, o sea, me gustó bastante. Es verdad que siento que no ha pasado mucho tiempo y sigo pelirroja, ¿vale? Pero siento que es un pelirrojo mucho más natural, mucho más castaño. Siento que se ha ido bastante la intensidad, pero siento que es un color que me favorece bastante también, ¿sabes? Entonces siento que es más un dorado cobrizo, más que un cobrizo después de las lavadas. Es verdad que no me he estado aplicando mis productos para mantener el color estas semanas, que creo que han pasado 2 o 3 semanas, como mucho, o sea,
un poco de esto. Yo creo que aplicándome mis productos esto puede durar más, que no está mal como para retocar. Que bien, igual a mediados de verano me tiño otra vez con el del Mercadona o con el otro que tienen del Mercadona, que tienen dos, porque creo que el otro también era cobrizo, no estoy segura. Bueno, ya lo miraré. Y así por lo menos tengo el tinte, bueno, el color unificado, ¿vale? Aunque no esté tan intenso el color y tal. Y bueno, también hay que tener en cuenta que es un tinte de 3,90 €, ¿vale? No le puedes pedir lo mismo que un tinte de 14 €. Digo, es lo que te digo, voy a empezar a utilizar productos un poquito más seguido que mantengan el color y a ver qué tal queda, ¿vale? Si queréis que os actualice sobre eso, dejadmelo en comentarios y os puedo subir un TikTok, bueno, aquí, un short o algo de, bueno, cómo está mi pelo después de utilizar productos de mantenimiento. Y bueno, déjame en comentarios si tú te has tenido ya de cobrizo alguna vez o qué tinte sueles utilizar tú. Y si quieres conocer más opciones de tintes cobrizos para utilizar, porque estás un poquito perdidita todavía, no sabes cuál escoger, aquí te dejo todos los tintes que yo he probado para resolver todas tus dudas. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!